Hola amigos, gracias por escucharnos a través de CMV Radio. Les enviamos un cordial saludo en Jesús y María. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En esta ocasión, queridos hermanos, queremos compartir un tema muy trascendental dentro de nuestra fe católica, dentro de nuestra fe cristiana, que va a determinar en gran medida el rumbo de nuestra vida. Se trata acerca de la decisión de seguir a Jesús. Pero, ¿qué es la decisión de seguir a Jesús o cómo se da esa decisión de seguir a Jesús? Debemos comprender que esa decisión definitiva de seguir a Jesús parte en un inicio por un llamado que nos hace Él mismo a cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestra vida. En este llamado debemos tener en cuenta que no hemos sido escogidos por algo, sino por alguien, para vincularnos íntimamente a su persona y convertirnos en sus discípulos. Tenemos un claro ejemplo dentro de nuestra fe y que queremos tomar en esta ocasión el ejemplo de Simón Pedro y de Andrés y también de Leví, que también es conocido como Mateo. En Marcos 1:17 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: les dijo Jesús a Simón Pedro y a Andrés: síganme y yo haré de ustedes que sean pescadores de hombres. En Marcos 2:14 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: al pasar Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Queridos hermanos, si nos damos cuenta en estos dos pasajes, hay una palabra que es característica y es una palabra que es la que pronuncia Jesús y es la que dice: sígueme, sígueme, síganme. Y es cuando Jesús nos invita para estar con Él y compartir también la misión de extender su reino. Nos dice Él en Marcos 3:14 que Él nos eligió para que lo acompañemos y para mandarnos a anunciar su mensaje. Es decir, que esa invitación o ese llamado que nos hace Jesús tiene dos propósitos. Un primer propósito para vincularnos directamente con Él, para ser parte directamente de su vida, de su presencia, de su intimidad, de poder vincularnos completamente como un ser integral con ese Dios. Y la otra que hace parte también de ese llamado es la misión. ¿La misión de qué? De poder compartir y extender el reino de Dios a todas las personas. Poder ser transmisores de la fe. Tenemos que tener en cuenta que este llamado por parte de Jesús debe suscitar en nosotros una respuesta consciente y libre. Es decir, que nosotros no podemos ser obligados a aceptar a Jesús, no podemos ser obligados a seguir a ese Dios, sino que desde lo más profundo de nuestro corazón nosotros debemos aceptar a ese Dios. Nosotros debemos abrir nuestro corazón de par en par a ese Dios. Y debemos tener en cuenta que con ese sí que le damos al Señor se compromete toda nuestra existencia. Pero ¿con quién se compromete nuestra existencia? Se compromete con aquel que nos amó primero y se entregó por nosotros. Es decir, con ese Dios que nos ama. Tenemos nosotros dentro de nuestra fe un ejemplo perfecto de respuesta a Dios. Y esa persona es la Santísima Virgen María, quien sin pensarlo dos veces dio un sí total, un sí profundo a la voluntad de Dios. En Lucas 1:38 nos dice que ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nos demuestra esa completa fe,
esa completa entrega, después de que ella conversa con el ángel y acepta esa voluntad y esa misión de Dios, acepta vincularse íntimamente con el Espíritu Santo y también decide llevar a cabo esa misión de llevar en su vientre al Salvador. Y es que este seguimiento de Jesús nos convierte directamente en sus discípulos, lo que implica muchas veces renunciar a muchas cosas, dejar muchas cosas de lado, especialmente a nosotros mismos. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 8:34, luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces mire, aquí la invitación que nos hace Jesús también nos lleva a unas renuncias muy particulares, unas renuncias a nuestras propias pasiones, una renuncia a nuestros propios pensamientos, a las actitudes que no son conformes a las actitudes de Jesús. Es decir, que la renuncia nos debe llevar a la adopción de nuevas formas de pensar, de sentir y comportarnos de acuerdo a las de Jesús. Que nuestra existencia, cuando se compromete, cuando se vincula totalmente a Jesús, adquiere una nueva forma, adquiere un nuevo estilo. Nuestra existencia comienza a tener una existencia dirigida y guiada por los pensamientos de Jesús. San Pablo nos dice que tengamos unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Esto nos quiere decir que nosotros debemos tener un comportamiento de acuerdo a los comportamientos que tuvo Jesús. Y el mayor comportamiento que tuvo Jesús fue el desprendimiento del mundo, fue el desprenderse de sí mismo para entregarse a los otros. Sin embargo, no todas las personas deciden darle ese sí a Jesús, a pesar de que Jesús constantemente se acerca a ellos, se acerca a su corazón, se acerca a sus vidas a decirle, quiero estar contigo, quiero que vengas a mí, quiero hacer grandes cosas en tu vida, quiero que me sigas. No todas las personas dicen ese sí. Y tenemos un ejemplo también muy claro en la palabra de Dios, y es en el Evangelio de San Marcos. Allí encontramos un hombre que por sus grandes apegos, por no querer realizar esas renuncias, no quiso aceptar el llamado a Jesús de seguirle. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste, porque era muy rico. Muchas veces nosotros tenemos muchas riquezas no materiales. No necesariamente las riquezas son materiales, sino que tenemos tesoros, tenemos apegos que no queremos dejar incluso por el mismo Dios. Los ponemos por encima de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón.
Es por eso que Jesús, cuando nos invita a unirnos con Él, nos dice, deja todo atrás, anda y vende todo. Nos está diciendo, mira, deja ese pasado, deja tu vida, deja tus vicios, deja tus apegos, deja todas esas cosas que no te hacen libre y no te permiten entregarte a mí completamente. Eso nos quiere decir Jesús. Por eso, cuando nosotros decidimos decirle que sí a Jesús, se compromete toda nuestra existencia. Ese sí que le damos al Señor compromete todo lo que somos. Por eso nos dice que debemos dejar todo eso y seguirle libremente. No podemos llegar donde Jesús a seguirle trayendo con nosotros todas esas cosas, porque nuestra vida de fe se hace pesada, nuestra vida de fe se hace turbulenta, porque estamos apegados todavía a esas cosas. Ahora que estamos finalizando este tema acerca de la decisión de seguir a Jesús, porque es una decisión que tenemos que tomar cada uno. Nadie puede tomar esta decisión por nosotros, ni siquiera el mismo Dios. Él nos da tanta libertad, Él nos ama tanto que Él nos pregunta a nosotros si le queremos seguir. Y así como el joven, nosotros podemos responder que no, pero como los discípulos o como la Virgen María, nosotros podemos responder que sí, sabiendo que la mejor decisión, el mejor lugar donde podemos estar es en presencia de Jesús. Cuando decides decirle que sí a Jesús, el Señor no está mirando ese pasado que tú traes, no está mirando los pecados que tú traes, porque Él quiere hacer de ti una nueva criatura, quiere hacer de ti una nueva persona, quiere hacer de ti algo mejor de lo que ya eres. Te puedo decir desde mi experiencia que la mejor decisión que he podido tomar en mi vida es decirle que sí a Jesús. Un día Él llegó a mi vida, mi existencia no tenía sentido, pero cuando pude decirle que sí, cuando pude sentir que le decía que sí, cuando pude sentir que comencé a dejar atrás todo eso con lo que venía, mi existencia comenzó a cambiar, comenzó a tener sentido, comenzó verdaderamente a tener un propósito en mi vida. Por eso, querido hermano, tú que me estás escuchando, te puedo decir que hoy hazte esa pregunta. ¿Decides seguir a Jesús o no? Y para finalizar, quiero compartir contigo una frase de San Juan Pablo II que nos decía: responded con generosidad al Señor. Tengan la certeza de que la vida dedicada a Dios nunca se gasta en vano. Nunca, queridos amigos, se gasta en vano. Cada minuto en la presencia del Señor, cada segundo en su presencia, en su amistad, es más valioso que cualquier momento de placer, que las más grandes riquezas que nos puede ofrecer este mundo, porque solo en Él nuestra vida tiene sentido, solo en su amor vale la pena. Que al terminar de escuchar este tiempo podamos sentir en nuestro corazón la valentía y el deseo de poder decirle que sí a Jesús, de poderle decir que sí a ese Dios que nos ama, a ese Dios que quiere transformarnos. Para finalizar, entonces, debemos preguntarnos si estamos dispuestos entonces a seguir a Jesús. Y que, como en un momento lo dijo la Santísima Virgen María, lo podamos decir nosotros también en estos tiempos. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Dejemos al Señor obrar en nuestra vida para que podamos recoger grandes frutos en ella. Cerca de Jesús,
cerca de Jesús. No hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús. Muchas gracias, queridos amigos, por escucharnos a través de CMV Radio. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para todos ustedes. El Señor los bendiga y la Virgen María los guarde. Cuando llegue el fin